Entender que el cambio es constante. Otra refutación también a la ignorancia de decir que el conservador se opone al cambio. El conservador es en esencia un reformista. Uh-huh. Pero está muy cómodo con las estructuras tradicionales de la sociedad y en ese ámbito sí mal que bien se opone a mucho cambio, aunque sea, ¿no? No, tampoco. No, lo que tú cambias es aquello que no funciona. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por la invitación y felicitaciones por tu programa y la iniciativa que estás teniendo de difundir un poco de conocimiento y sentido común, que es lo que tanta falta hace por lo demás. Así es. Tú eres un conservador, ¿verdad? O sea, a ver, sí, en la medida en que me identifico con varios aspectos del conservadurismo, pero uno no es solamente una cosa, y ese es el gran problema de los encasillamientos ideológicos, que cuando dices... Hay gente que se siente muy cómoda con eso, hay gente que dice, oh, yo soy comunista, se siente orgulloso de decir que son comunistas, hay gente que se siente feliz diciendo soy libertario, otros se sienten tremendamente felices diciendo que son liberales, y hay gente que se siente feliz diciendo que es conservadora. Y yo no me considero una persona que solamente se pueda encasillar, como creo que todos los seres humanos tampoco, porque somos seres muy complejos, en un solo corsé ideológico político. Se puede decir que soy conservador en la medida que rescato muchas cosas del conservadurismo, quizás obviamente muchas más cosas del conservadurismo que por ejemplo del comunismo. El comunismo lo único que podría rescatar es esa conciencia original idealista, ¿no? De tratar de darle más oportunidades a la gente que tiene menos. Desde la perspectiva de una conciencia social me identificaría con el comunismo. Del liberalismo me identifico con esa pasión por la defensa de la libertad, igual que los libertarios. Pero tampoco son patrimonio exclusivo de los liberales y libertarios. O sea, la defensa de la libertad no es exclusiva de ellos. En Perú y en otros países de la región existe esta confusión, donde el liberal y el libertario se sienten literalmente los dueños, que tienen el monopolio en la defensa y promoción de la libertad, y eso no es así. Entonces, desde esa perspectiva me puedo identificar como conservador porque reconozco que la historia tiene muchas lecciones para darnos. Reconozco el principio de autoridad, me gusta que haya orden, entiendo que sin paz no hay seguridad, entiendo que las sociedades humanas son jerárquicas y que es necesaria esa estructura. Así que de esa perspectiva sí, y que no me identifico tampoco con estos polos, ¿no? De ser un hiperindividualista y un hipercolectivista, sino que encuentro que la familia te otorga un espacio intermedio más sano, ¿no? Y más acorde también con la realidad empírica. Ok, pero ¿cómo entiendes o cómo defines? ¿Qué es para ti ese espacio, el conservadurismo? ¿Qué es para ti? Bueno, el conservadurismo lo he planteado hay un video que invito a la gente a ver, que ya tiene más de 100.000 vistas, que se ha convertido en un clásico en la región de lo que es el conservadurismo, explicando qué es. Y lo primero que uno dice dentro del conservadurismo es que, a diferencia de las otras posiciones políticas, el conservadurismo no es una ideología. No tiene textos canónicos, no tiene biblias ideológicas. Por ejemplo, el comunista tiene el Capital de Marx, ¿no? Hay varios textos libertarios que también funcionan como textos canónicos, igual que en el liberalismo, ¿no? Locke, Hobbes, no sé, pues tienes John Stuart Mill dentro del socioliberalismo. El conservador no tiene eso, no hay un cuerpo teórico doctrinario que te diga esto es el conservador. Pero el conservador defiende, ¿no? Como te decía anteriormente, ¿no? La estabilidad. Más que nada es una actitud hacia la vida. Es entender que el cambio es constante. Otra refutación también a la ignorancia de decir que el conservador se opone al cambio. El conservador es en esencia un reformista. Uh-huh. Pero está muy cómodo con las estructuras tradicionales de la sociedad y en ese ámbito sí mal que bien se opone a mucho cambio, aunque sea, ¿no? No, tampoco. Lo que tú cambias es aquello que no funciona. Y desde esa perspectiva el conservador dice, bueno, si hay cosas que no funcionaron, ¿no? Que la experiencia probó que no funcionan, hay que cambiarlas. Pero aquí se diferencia también de las posiciones revolucionarias, tanto de izquierdas como de derechas, porque hay muchos... por ejemplo, hay libertarios anarquistas o anarquistas también de izquierda que proponen el camino de la revolución. Y la revolución
la aplican con un sentido de cambio. Dicen, vamos a cambiar esto mediante la revolución. Pero la revolución no cambia cosas, la revolución destruye. Las revoluciones siempre han destruido, no han cambiado. Y ves a lo largo de la historia el cual ha sido el legado de estas grandes revoluciones, partiendo con esta revolución venerada por el liberalismo, que es la Revolución Francesa, la revolución de la Ilustración, de la supuesta razón. Y lo que no te cuenta la historia es que más de 2 millones de personas fueron asesinadas, que fue un régimen de terror y absoluta miseria para Francia, sobre todo en el 92 al 94, de 1792 a 1794, y que dio como origen el surgimiento de Napoleón. O sea, el vacío de poder que se generó y la tensión, o sea, se volvió un estado jovesiano, donde no había ni orden, ni seguridad, ni estabilidad, y ese espacio fue llenado por el leviatán napoleónico. Entonces, nosotros decimos sí al cambio, pero un cambio que sea gradual, un cambio que sea acorde también con lo que es con la naturaleza. Por ejemplo, el conservador es muy empírico, observa mucho la realidad. Tú ves la vida del ser humano, la vida de los seres humanos transitan por diferentes etapas de desarrollo, desde que son concebidos hasta que mueren. Entonces tienes un nacimiento, te desarrollas como niño, adolescente, adulto, tienes tus hijos, vas envejeciendo y mueres. Son procesos de cambio. La evidencia empírica te lo demuestra, somos seres finitos. Pero esos cambios no son radicales, son cambios que se van dando gradualmente. Y en ese sentido... Pero ¿qué cambios defiendes, por ejemplo? ¿O con qué cambios estás cómodo? Bueno, en estos momentos no creo que... Mi posición no sería de cambio, sino de preservación en este momento. No estoy en una posición de cambio. Yo generalmente creo que el conservador, el término viene justamente de conservar, ¿no? Sí, claro, pero es que hay que conservar todo aquello que sea bueno y valioso. Descartar todo aquello que sea malo, que no funcione. ¿Pero según quién? Según la sociedad, por eso hay consensos. O sea, por ejemplo, lo que estás viendo ahora. Partiendo de la idea también de una realidad empírica de que no existen consensos absolutos en sociedades complejas. Nunca vas a tener un 100% de algo, jamás. Y desde esa perspectiva, siempre en el juego político vas a tener ganadores y perdedores. Eso es lo que va a ocurrir en la realidad. Entonces, por ejemplo, lo que estás viendo ahora es la imposición desde el progresismo de la agenda de género, de la ideología de género, rechazada ampliamente por la sociedad peruana, rechazada ampliamente por las sociedades occidentales, por todas, independientemente de este juego de poder y de manipulación que te dan las encuestas, los medios de prensa y el poder político. Es una posición que es rechazada por las grandes mayorías. ¿Por qué? Porque lo que buscan cambiar es la identidad del ser humano, partiendo desde o tomando como punto de referencia su sexualidad, a la que han definido como género. Entonces ahora puedes tener 238 millones de géneros, porque puede ser literalmente lo que quieras. Yo no estoy a favor de ese cambio. Ese no es un cambio, ni siquiera es un cambio gradual. Es un cambio de paradigma, es una transición violenta que atenta contra la naturaleza del ser humano, en la medida en que, a partir de esta idea de inclusión, con la cual estoy completamente de acuerdo, reconociendo, por ejemplo, que sí, la historia ha sido muy injusta, por ejemplo, con comunidades homosexuales. Eso tiene que corregirse. En la medida en que, por ejemplo, has tenido persecución de gente por esa orientación sexual, eso tiene que corregirse. Pero es un segmento de la población pequeño a la cual tienes que atender con medidas específicas. No sometes a toda la sociedad a las necesidades de esa pequeña población. Y eso es lo que está pasando ahora. Frente a esa situación, yo digo, yo no quiero este cambio. Yo quiero conservar, ¿no?, la realidad empírica de que hay niños y niñas. Y cuando tienes casos, por ejemplo, de hermafroditas, o que más o menos es entre un 0,6 y un 1% de casos de niños que nacieron con una identidad sexual o con una biología o una anatomía sexual diferente. Bueno, esos casos los atiendes de manera excepcional, pero tú no conviertes la excepción en norma. Eso es lo que está ocurriendo ahora. El progresismo está convirtiendo las excepciones en norma. Se definiría por su estructura de cromosomas, ¿no? Eso sí no es externo, es interno. No, también es externo, discúlpame. Tú pones un hombre desnudo y una mujer desnuda y un niño de 5 años te va a decir hombre-mujer, pene-vagina. Y dentro de ese 1%, porque hay personas que nacen, ¿no?, con características sexuales primarias y secundarias que son más femeninas, siendo, por ejemplo, XY, esos casos son casos específicos. Yo digo, esos casos tienen que ser atendidos. Pero tú no vas a someter a toda la sociedad, ¿no?, y vas a cambiar. El caso de los hermafroditas
es absolutamente minoritario, pero yo te digo, la estructura XX o XY es interna. Claro, pero tiene una manifestación externa. No es discutible eso. Cómo está conformado nuestros cromosomas, que es al final lo que cuenta, por más de que uno externamente quiera ser lo que se perciba ser. Eso sí es mi argumento para decir que eso no es algo que uno pueda realmente elegir, ¿no? No, eso no. Pero eso sí, otra cosa que hay que señalar, que ese genotipo, que es lo que tú estás mencionando, el genotipo tiene lo que se llama el fenotipo, que es la expresión física, la expresión externa de esos genes. Por lo tanto, el genotipo tiene una expresión fenotípica, es lo que te estoy diciendo. Tú lo has dicho correctamente, los cromosomas genéticamente es XX, XY. Puedes tener casos donde tienes 23 cromosomas, estas personas con Down, por ejemplo, donde tienes alteraciones cromosómicas, pero dentro de todo siguen siendo excepciones. Y el punto, como sostengo, es no transformar la norma, o sea, no transformar las excepciones en norma, porque ahí estás dañando a la inmensa mayoría de la población. ¿Qué harías, por ejemplo, tú en tu opinión, o qué se debería hacer con una persona que es XY o XX, pero es hermafrodita y tiene los dos sexos externalizados, que físicamente son visibles? No soy experto en sexualidad ni en... Lo que haría es sometería a esa persona o la enviaría a profesionales que pudiesen manejar su caso, no solamente en términos anatómicos o quirúrgicos, vamos a decir, sino principalmente psicológicos. Porque esas personas sufren muchísimo. Entonces, no les ayudas reafirmando ese dolor, porque lo que estás haciendo es crear, mira, curiosamente, y esto es un caso concreto, dentro de en las redes sociales hay un transexual chileno que me sigue, con el cual mantengo intercambios a veces por interno, y él es, nació siendo ella, ahora es él, y Gael cuenta cómo es la situación de un transexual. Entonces es completamente diferente a toda la basura que te está vendiendo la prensa, a toda la basura que te venden los organismos supranacionales, a toda la basura que te están vendiendo estas agencias públicas que han sido creadas con el único fin de llenar ejércitos de parásitos absolutamente inútiles, para tratar de politizar una agenda que ciertamente no es una agenda legítima para aquellos que sí buscan la reivindicación o el respeto de los derechos, la igualdad ante la ley, por ejemplo, derechos patrimoniales, me parece fantástico, pero que son agendas que han sido politizadas. Totalmente de acuerdo con eso. Pero ¿cómo se les debería entonces, qué es lo que te dice él, qué es lo que busca él? Que dejen de mentir a la gente vendiéndole sobre todo que dejen de mentir a la población transexual, por ejemplo, diciéndole que mediante las transformaciones van a ser completamente felices, mediante la intervención del Estado pagándole sus cirugías, y que finalmente van a ser plenamente felices después de haberse hecho las cirugías. Él dice, no es así. Yo tengo las cirugías, y de hecho tiene en su cuenta de Instagram, después te la puedo pasar por interno, él tiene un video donde él dice, mire, yo me operé los senos, me los extirpé, no tengo sensibilidad. Me hice la histerectomía, no tengo sensibilidad. Tengo que tratar con testosterona cada 90 días, ¿no? Se me ha caído el pelo por esa situación, sufro de jaquecas constantes, tengo riesgos de ataques cardíacos mucho mayores, y es un dolor permanente con el cual tengo que lidiar, porque a veces también recuerdo la niña que fui, y eso para mí es un dolor. Entonces dejen de mentirle a la gente diciendo que estas terapias de hormonización son suficientes, porque no es así. No es un tema de cómo te perciban o cómo te traten otros. El dolor, el daño siempre va a ser interno. Entonces tienen que dar ayuda para que nosotros nos sintamos bien desde adentro. Esa es una faceta del tema, pero por ejemplo, Ben Shapiro, a quien imagino que conoces, tiene una postura bastante interesante en el sentido de que efectivamente todos creemos en la libertad de que cada uno pueda sentir lo que pueda sentir, pero cuando ya tratas de implicar al otro, ahí sí hay un problema, o yo por lo menos sí tengo un problema, porque tú te puedes percibir como lo que tú te quieras percibir, pero cuando ya yo puedo ver claramente que no eres lo que tú dices que eres, estás tratando de que yo prescinda de mi sano juicio, de mi racionalidad y participe de algo que sé que es ficticio. Entonces yo sí tengo un problema ahí. ¿Cuál es tu postura con respecto a eso?
Lo mismo, de hecho no fue Shapiro y de hecho por eso saltó a la fama Jordan Peterson. A Jordan Peterson, la Universidad de Toronto le exigió que usara los pronombres que sus estudiantes trans escogieran. O sea, lo que se llama el compelled speech, que te obligan a hablar y a decir lo que el otro percibe de sí. Y Peterson dijo, no voy a hacer eso. Incluso testificó una situación ahí en un caso judicial en Canadá. Y al final lo que pasó fue que lo eximieron. Y eso es como que yo te diga, o como yo le diga ahorita a la gente, ¿sabe qué? Me percibo rey, mis pronombres son su majestad. Sí. Ahora, eso yo te he escuchado hablar de desenmascarar el progresismo y desestructurar el progresismo. Ese concepto me interesa. ¿A qué te refieres puntualmente con esto? Exploremos eso. Bueno, cuando hablas, por ejemplo, del progresismo, es un concepto muy amplio, muy abstracto, ¿no? ¿Qué es el progresismo? Pero tú el progresismo lo puedes ir desagregando. Entonces, tú puedes hablar del progresismo desde una estructura política real, efectiva. Entonces, ¿esa estructura progresista cuál es? Todas aquellas organizaciones, partiendo de la agenda progresista, que es una múltiple agenda, que parte con el tema del alarmismo climático en la cabeza. Esa es la reina, la madre de todas las batallas progresistas, el tema del alarmismo climático. ¿Por qué? Porque el alarmismo climático, que te dice que hace 20 años ya hubiésemos desaparecido si es que se hubiesen si se hubiesen materializado todas las amenazas que planteaban, que te plantea un riesgo existencial. O sea, cuando tú tienes el cambio climático, ¿no? Y esta catástrofe climática, lo que se están diciendo los progres es, acá hay un riesgo existencial para toda la especie y para todas las especies del planeta. Entonces, ¿quiénes están causando ese cambio climático? Es antropogénico, son los seres humanos. Entonces, los que están mal aquí son los seres humanos. Hay demasiados seres humanos, hay un componente demográfico también. Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar ese cambio climático porque si no, todos vamos a morir. Como te plantea un riesgo existencial, moralmente cualquier intervención para evitar esa catástrofe se justifica. Esto es muy importante. Aquí no hay teoría de conspiración, esto es lógica pura. Cuando tienes este alarmismo climático, la especie va a desaparecer, tenemos que hacer algo con la especie. ¿Qué es lo que haces? ¿Quiénes son los causantes? Los seres humanos. ¿Cómo controlas esta catástrofe? Controlando la causa, el origen. Y el ataque tiene que ser demográfico. Y esto no es absolutamente nada que yo haya descubierto. Esto viene llevándose estas ideas que inicialmente tenían un criterio más darwiniano, es decir, evolucionista, de tener una mejor especie, mejores razas. En 1920, ¿no? En Indiana, en los Estados Unidos, cuando empieza la eugenesia ya a transformarse en un campo de estudio no de plantas, sino de seres humanos. Y que después Hitler copia de los estadounidenses, ¿no? Estos planes eugenésicos existían, sociedades eugenésicas validadas por la academia, por las universidades, con congresos internacionales. Ahora lo mismo que está ocurriendo con el género, ¿no? Believe in science, cree en la ciencia. Creer en la ciencia, transformaste la ciencia en un objeto de adoración, no en un instrumento para la búsqueda de la verdad. Entonces, lo que tienes que hacer es, el componente ahora ya no es darwiniano, sino malthusiano. Mucha gente que está destruyendo el planeta. ¿Cómo controlas la plaga? Controlando sus números, demográficamente. Es pura lógica, por Dios. Existen las conferencias de Río, el Cairo, está en 400. O sea, ¿pero qué se busca con eso? ¿Reducir la población? Reducir la población. Eliminarlos. Por supuesto. Asesinato. Algunos no lo puedes hacer. A ver, el asesinato ahora sería una cosa demasiado evidente. Hay formas más benignas y menos mediáticamente impactantes para hacerlo, pero al final el objetivo es el mismo. No, yo sé, pero si desnaturalizas la especie humana, 2 hombres no se pueden reproducir. Va por ahí, me imagino, la agenda. Claro, vamos, entonces te lo desagrego cortito y rapidito. El aborto, ¿qué hace el aborto? ¿Te aumenta población? Lógicamente, no, te limita la población. Lógica, no, acá no estoy apelando a emociones ni nada, ni ideologías. Al evitar que más seres humanos nazcan, lo que haces es controlar la población. Cuando tú, a través de estas ideas de diversidad sexual y de tolerancia, con estas agendas de ideología de género en las comunidades LGBT, ¿qué es lo que haces? Diversidad no es otra cosa que la promoción de comportamientos sexuales no heterosexuales. Eso es diversidad. Promoción de comportamientos sexuales no heterosexuales. Y los comportamientos sexuales no heterosexuales no son conducentes ¿a qué? A la procreación. Lógica pura, no hay aumento de población. O sea, tú consideras...
¿Tú consideras que hoy por hoy no es que se acepta, sino se promueve? Activamente se promueve y se incita a la gente a hacer eso. Es que no a la gente, es que eso es lo más perverso de todo. Te vienen con un cinismo descomunal creyendo que todos somos imbéciles, porque lamentablemente hay una masa, un pasivo gigante de imbéciles, y lo digo en estos términos porque ya es desesperante, ¿no? Este buenismo, esta gente que no tiene ni idea dónde está parada y por presión de grupo, por quedar bien o para parecer avant-garde, se plantean en estas poses de que yo soy súper tolerante. No tienen idea del impacto de las ideas que por su ignorancia o por su estupidez están promoviendo. El caso, por ejemplo, el género. La ideología de género no está orientada a gente mayor como nosotros. ¿Dónde apuntan sus dardos estos malnacidos? Lo apuntan a colegios, a nidos, programas de televisión para niños, Disney, Nickelodeon, todos los dibujos. Niños, población vulnerable; adolescentes, población vulnerable; jóvenes, población vulnerable. Pero ¿quién es esta gente? Cuando dices los malnacidos, ¿es quién? ¿Se puede identificar? Disney. Pero por supuesto, toda la gente que te promueve la ideología de género, desde Naciones Unidas, desde de la Unión Europea, por ejemplo. Todas estas agencias internacionales que promueven las causas LGBT. Pero tanta gente podría estar involucrada en un plan así, ¿crees tú? Es que no es que sea un plan. Nuevamente, aquí entramos al tema de la conspiración, y gracias porque me lo aclares. Es muy sencillo. La gente dice no y se burlan, ¿eh? No, que sí son un grupo de billonarios que se sentaron a complotar. Es bien fácil. Es un principio que se llama trickle down, y es otro principio también que es fácilmente verificable por la realidad. Está la gente metida en un túnel oscuro. Tienes, no sé, 200 personas atrapadas en un túnel oscuro, 1000 personas atrapadas en una cueva. Y de repente lo que pasa es que ¡pum!, se abre un ojito de luz. ¿Tú necesitas organizar a esa gente para que se dirija hacia el halo de luz? No lo necesitas. Orgánicamente esas personas van a alinearse y van a dirigirse hacia ese halito de luz. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Y por qué camina tan bien? Porque el comportamiento humano funciona a través de incentivos y desincentivos. Es bien sencilla la cosa. La gente va a participar en algo porque la incentivas a hacerlo, y no va a hacer algo porque la desincentivas a hacerlo. ¿Por qué hay principio de oferta y demanda? Ahora va a haber demanda si yo ofrezco esto, 2 niños besándose de 8 años, y voy a producir esto porque me va a retribuir dinero. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? No. A ver, lo voy a decir súper claro para que no quede ningún halo, porque si hay algo que repudio es la gente que sin ningún conocimiento te trate de conspiranoica, gente realmente estúpida. Es así de sencillo. Tienes oferta. ¿Qué es la oferta? Fondos económicos. Tienes dinero, mucho dinero. Cuando hay fondos, lo que necesitas es empatar esa oferta con la demanda. ¿Cómo se empata esa demanda? Generando organizaciones, ONGs, departamentos en universidades de estudios de género, de estudios de feminismo, estudios afro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay toda una oferta de recursos ahí. Lo mismo ocurre a niveles de Estados-nación. Lo mismo ocurre a nivel de organismos supranacionales. A las empresas, ¿no?, a los países que se alineen con las ideologías, ¿no?, que promuevan esta diversidad, esta inclusión y esta tolerancia, obviamente van a recibir fondos para esto. Hay una sobreoferta de fondos. Es muy sencillo de verlo. Si la gente no cree, váyanse a ver a las universidades, donde se han creado literalmente doctorados en estudio de género, doctorados en estudios LGBT. Son absolutamente inútiles, no sirven para nada, pero sirven para avanzar la causa. ¿Cuál es esa causa? La que dije. Promover, o sea, plantear movimientos, ¿no? Plantear corrientes culturales que promuevan todos aquellos objetivos que se buscan dentro de esta agenda progresista, que tiene, como te dije, en su paraguas la cuestión del cambio climático, que plantea este riesgo existencial y que por lo tanto tú tienes que atacar, ¿no?, para evitar que se genere más, o sea, atacarlo de una perspectiva demográfica. Todas estas agendas lo hacen. Todas estas agendas, sí, lógicamente lo hacen. Eso me queda clarísimo, y las corrientes ya se formaron, pero desde la óptica puntual de Disney, ellos están proveyendo algo para los que ya saben que hay un público. Claro, ¿y qué crees que pasó con Disney cuando creyeron abiertamente que les bastaba con simplemente embutirle a la gente toda esta basura y que iban a quedarse callados? ¿Qué pasó con Disney y qué pasó con sus acciones cuando salieron estos videos? ¿Tú crees que la gente no reaccionó? Ahí se ve, pues. Hubo una reacción inmediata.
Y has visto cómo ha sido el comportamiento de Bolsa de Disney estas 2 últimas semanas. Sí, así, se desplomó. Al suelo. Se desplomó. Okay. Se desplomó. Entonces, ahí está. No estoy acá dando teoría de conspiración, validaciones empíricas completamente. La gente reacciona frente a eso. ¿Qué ha hecho Ron DeSantis en Florida? Le quitó los privilegios especiales a Disney. No solamente por el tema del género, que DeSantis está defendiendo con mucha valentía, sino que Disney, una corporación privada, adquiriendo poderes de tal magnitud que trata ya de sentarse sobre el poder político que es elegido en urnas, en procesos democráticos, como es el caso de la gobernaduría de Florida. Y Ron DeSantis le dijo basta, les quitó los privilegios especiales. Eso es lo que se debería hacer, porque hay otro peligro enorme, el gran poder que han adquirido grandes corporaciones privadas, no solamente Big Tech, sino empresas también como Disney. Ahora el mundo, en muchas ocasiones, ya no son los estados los que regulan mediante el ejercicio del poder político, la regulación o la competencia por el poder político, cómo se gestionaba ese poder, cómo emanaban las leyes. Ahora son las gigantes tecnológicas, estas grandes empresas las que determinan qué es lo que uno ve, qué es lo que uno no ve, qué es lo que uno dice, lo que no dice, qué puede saber, qué no puede saber. Es terrible. Ese es otro gran peligro, la privatización del poder político a nivel internacional. Terrible. Ahora todo el mundo está celebrando el hecho de que Musk haya comprado Twitter. Y claro, me dices, entre Musk y los critters los critters que dejó Dorsey en Twitter, yo prefiero a Musk. Pero eso es un consuelo realmente pobre. ¿Por qué? Porque al final lo que queda es que nuestras libertades, derechos fundamentales, quedan supeditados a los estados de ánimo y a las preferencias ideológicas de billonarios. Es terrible lo que está pasando. Es realmente gravísimo. ¿Qué pasa entonces si ya mañana no es Musk? Y todos los que le están reventando cohetes a Musk dicen, uy, ya, se fue Musk y entra nuevamente un Dorsey. Van a seguir, lógicamente se contradicen. No podrían mantener los mismos argumentos porque todo se somete o todo se reduce al ejercicio de nuestras libertades y nuestros derechos dependiendo del estado de ánimo y las actitudes de nuestros multimillonarios favoritos. Es gravísimo lo que ha ocurrido. Eso se llama privatización del poder político. Es una de las grandes amenazas del siglo XXI para mí. Pero eso va a ser cierto siempre, ¿no? Eso es un negocio, él tiene derecho a este nivel. De correrlo. O sea, ¿por qué le deberíamos decir nosotros a Elon Musk cómo manejar Twitter? En todo caso, no seas parte de Twitter. No. ¿Cómo llegas tú a esa conclusión? ¿Es algo que yo he dicho? Yo no he dicho eso. Lo que yo he dicho es... Me refiero, eso va a ser cierto siempre, entre quien entre y en cualquier negocio. El dueño del circo es como decide cómo va su circo. No, y claro, acepta, a ver, no acepta. Una cosa es... Claro, una cosa es la actividad del sector privado, la actividad de las empresas. Las empresas tienen fines de lucro. Perfectamente eso lo entiendo. Y yo de hecho prefiero un sistema donde se premie el esfuerzo individual, la iniciativa, el emprendedurismo. De esa perspectiva no soy un hombre de izquierda, de ninguna manera, no soy comunista. Prefiero el funcionamiento de los mercados antes que del Estado interviniendo, 100% claro. Pero por otro lado, tampoco soy un fundamentalista pro mercado. No, que el mercado se arregle todo. Lo que está pasando finalmente es, y es otra concepción equivocada, en este caso de los liberales, que creen que por rechazar el Estado, ya con eso basta y que el mercado va a ser el mejor medio o el único medio incluso para el ejercicio de nuestras libertades. Reducir la libertad del ser humano a actividades transaccionales libres es de una pobreza y una irresponsabilidad criminal. Ya, ok, pero en el caso puntual volviendo para cerrar la idea de Elon Musk, entonces, ¿quién lo debería regular? ¿Un Estado? O sea, tendría que haber por supuesto, lo que tiene que haber son checks and balances, contrapesos. Y en ese sentido, a eso iba, por eso, cuando tú me dices, tenemos que terminar esta idea, la idea es importante en la medida en que el ser humano, independientemente si es pro mercado o pro Estado, el ser humano tiende a los vicios. O sea, todos somos entes defectuosos, nos gusta el poder y tenemos estas virtudes y vicios. Entonces, pensar que el hombre pro mercado, el homo economicus, es más virtuoso que el homo soviético es un absurdo. ¿Por qué? Porque al final ese poder económico también se va a transformar en algún momento en poder político. Y cuando tienes tanta concentración de riqueza, esa concentración de riqueza también se traduce en poder político. Recomiendo a la gente, si lo quiere estudiar desde la perspectiva teórica, que lean a Douglas North
Wallis y Weingast, la famosa Violence and Social Orders, ¿no? Violencia y órdenes sociales, donde explican estos modelos de órdenes de acceso abierto y limitado. Ahí queda absolutamente claro cómo el poder económico también se traduce en poder político. Por eso es que tienes Acuñas en el Perú, ¿no? Candidateando a la presidencia. Gente que tiene dinero, ya, no tiene pero la competencia. Nos estamos desviando. O sea, quiero que me digas puntualmente el caso de Twitter. ¿Qué solución propondrías tú para que no, si no es Elon Musk y sea otro, eso no se descarrile? Porque no me queda muy claro. Y finalmente el Estado son hombres también, o sea, que se pueden corromper y tienen la violencia absoluta. Tú lo has dicho, hombres, no uno, hombres. Bueno, y siempre vas a tener en un proceso, no, es que es diferente. Cuando tú tienes un proceso político donde tienes varios, justamente para eso sirve, para generar contrapesos. Cuando no tienes contrapesos, caes en la voluntad exclusiva del dueño de turno. Eso para mí es lo grave. Esa concentración de poder para mí es grave. No solamente en el caso de Twitter, sino en el caso de cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo tiene que entrar ahí? Tiene que entrar el Estado y también organizaciones sociales que hagan seguimiento de, ¿no? Por ejemplo, de cómo se están llevando. Esa es una discusión larga, porque igual el dinero se puede embutir por ahí, igual se va a corromper y le regresa igual. Esa es otra discusión, ya es demasiado larga. Pero ahora, quiero avanzar. ¿Cuál es tu postura frente a... ¿Estás de acuerdo que hay una crisis de valores morales en el mundo? O sea, sí y no, porque estoy de acuerdo con que hay una crisis de identidad del ser humano que es distinto. Crisis de valores siempre ha existido, siempre has tenido gente que ha sido más tirante a ser más defectuosa, hay gente que ha sido más tirante hacia la virtud. Eso no va a cambiar, es parte de la naturaleza del hombre. Hay mejores personas que otras, eso no cambia. Entonces esa crisis de valores no creo que haya. Lo que sí creo que hay es una crisis de corrupción enorme por este sistema de incentivos y desincentivos de los cuales se decía, que se está comprando voluntades a través del poder económico. Eso sí creo que está pasando, y eso está llevando a una corrupción y a la disolución de la sociedad, a la hiperfragmentación de la sociedad. ¿Cuál es tu postura frente a dos temas que son amplios, controversiales? ¿Cuál es tu postura frente al aborto y frente al matrimonio entre personas del mismo sexo? Al aborto estoy fundamentalmente en contra, salvo casos muy, muy, muy específicos. Porque claro, en una posición tan elemental tienes que establecer una posición default o de base. Yo estoy en contra del aborto, estoy a favor de la defensa de la vida. Donde, por ejemplo, donde yo tendría, y acá también incluso tengo críticos dentro de gente de mi campo, pero un caso particular donde yo decidiría una situación donde pierdes y pierdes es una niña de 8 o 9 años que ha sido violada, que ha quedado lamentablemente embarazada, que no está anatómicamente preparada para tener un bebé y que ese parto le llevaría a la muerte indefectiblemente. En ese caso yo opto por la niña de 8 o 9 años. Pero es un caso muy, muy específico. Es un caso muy, muy puntual. Sí. No es que vamos a hacer el aborto delivery. Ok. No, entonces, no, y aparte es minoritario estadísticamente. No es como lo ven de la izquierda, de que a eso se debe el aborto. No es así. Por supuesto. Entonces, desde la perspectiva del aborto, en contra. Y desde la perspectiva del matrimonio gay, estoy en contra del uso del término matrimonio, porque las palabras tienen significados y tienen toda una historia y un significado y una aplicación en la sociedad. Llámenle uniones civiles, como lo propuso ¿no? Sociedades solidarias, llámenlo como quieran, pero no le llamen matrimonio, porque el matrimonio viene, la matriz etimológica tiene una razón de ser. Lo hacen simplemente para joder. ¿Por qué? Porque tiene una connotación no solamente civil, sino también una connotación religiosa. ¿Y por qué se ataca tan fuerte al cristianismo? Tampoco es una cuestión deliberada, o sea, tampoco es una cuestión espontánea, porque el cristianismo lo que te aporta es valores y principios o verdades absolutas. Y para que el progresismo avance con todas estas agendas disolventes, es indispensable tener un fundamento o una base relativista. Por eso es que el cristianismo es un enemigo tan fuerte del progresismo y por eso es que están atacados tan brutalmente. ¿Cómo concilias eso, lo que acabas de decir, con la idea de igualdad ante la ley? Porque a mí me escribe mucha gente y me dicen, si es que un hombre y una mujer se pueden casar en un contrato llamado matrimonio, ante la ley igual debería poderlo ser 2 hombres o 2 mujeres. ¿Cómo concilias eso? Que perfectamente, que pueden formalizar su unión, me parece perfecto. ¿Quieren formalizar su unión frente a la ley? Háganlo, pero no le llamen matrimonio, porque eso simplemente se hace para joder, se hace para disolver, se hace para
crear, para desnaturalizar, no desnaturalizar, sino quitarle significado o vaciar de contenido el significado de las palabras. Matrimonio tiene una razón de ser, implica la unión entre un hombre y una mujer. Puede ser por civil o por religioso. Llámenle unión de amor. Ya, llámenle puta, lo que quieran. Unión de amor, llámenle. Lo que quieran. Pero no matrimonio, no jodan. A eso iba yo con el proceso de relativización de todo, que para mí ha sido trágico en este país y en el mundo. Todo, ¿no te has dado cuenta que todo hoy en día es relativo según la percepción de cada quien? Todo, inclusive hacer el bien, hacer el mal, lo correcto, lo incorrecto, es todo relativo ya. Y eso es terrible, Diego, porque cuando tú relativizas todo, también relativizas la moral y pasa lo que tú estás diciendo. Cuando tú no tienes absolutos, eso es algo, yo siendo agnóstico, tengo dudas muy serias sobre la existencia de Dios, no niego su existencia. Entonces, pero de todas maneras me identifico con la moral judeo-cristiana porque de alguna u otra manera, por cuestiones críticas o no que les pueda hacer, nos daban banderas, nos daban puntos, ¿no?, de referencia en este horizonte que es la moralidad del ser humano. Cuando tú quitas esas banderas, navegas en la nada, no vas hacia ninguna parte y pierdes ese compás moral. ¿Qué es bueno y qué es malo? Lo triste en este momento es que tengas niños y adolescentes, y en este momento ya jóvenes incluso, que han perdido completamente ese compás moral, que no saben distinguir cosas tan elementales como qué está bien o como qué está mal. El hecho de, por ejemplo, se considere un acto de virtud hormonizar a niños de 6, 7, 8 años, y que haya gente que piense que eso está bien, te habla de la enorme, ¿no?, de la enorme o de la gravísima amenaza y las consecuencias de la relativización del todo. O sea, tú eres agnóstico. Yo no sabía eso. Mira, hubiera pensado que tú eras católico. Soy agnóstico. No, yo eres agnóstico. A ver, yo soy un pésimo católico. Soy el peor católico del planeta. ¿Okay? Pues no voy a misa, tengo estas dudas existenciales, que he tenido una vida. Cuando vaya, ¿no?, y toque la puerta a San Pedro me va a hacer un listado de las cosas que no estuvieron tan bien. O sea, porque yo asumo mi imperfección, asumo mis defectos, asumo mis errores. Nunca he hecho nada así criminal, nada malo, ¿no? Pero todos tenemos nuestras fallas. Lo que pasa es que yo soy consciente de las mismas. Entonces, no trato de presentarme como un santo. Por eso cuando tú me hablas de moralidad, o sea, hemos hecho cosas buenas y cosas malas. Todos los seres humanos somos falibles, y así como somos falibles, también podemos reivindicarnos. Y en mi vida yo he tenido esas cosas. Yo cometí errores y me he reivindicado. Pero hay un rincón del ser humano, Miklos, en mi opinión. Yo parto de la presunción de que el ser humano es bueno, no malo, como hacen. Hay un rincón que no se puede, creo yo, engañar, ¿no? Hay un rincón noble del ser humano, y cuando ya vemos que gente quiere, por ejemplo, hacer como hacía Ayn Rand, en el cual subjetivizas completamente la moral, eso tampoco me gusta. A mí, no obstante que soy liberal, eso tampoco me gusta. A mí, ahora quiero volver brevemente a la idea de la ideología de género, pero tengo dos preguntas porque se nos va el tiempo. Quiero saber qué opinas de esto. Lage definió la ideología de género subversión cultural, que le llamó él en uno de sus libros, como una de las más importantes máscaras que ha reoxigenado políticamente a las militancias de izquierda. ¿Cuál es tu reacción a eso? Yo lo he hecho antes, o sea, creo que es una aproximación precisa pero incompleta de Agustín, porque no solamente el progresismo se viste de izquierda, no solamente se viste con la hoz y el martillo. Esta ha sido la gran confusión. Este ha sido uno de los grandes aportes que yo he dado al debate también hispanoamericano. Ahora se habla de liberprogre. Bueno, ese concepto lo acuñé yo hace algún tiempo ya, y empezó y tuvo mucha pegada. ¿Por qué? Porque no solamente es una agenda dependiente de la izquierda, no es solamente dependiente del neomarxismo, de los socialdemócratas, no. También tienes, entre comillas, gente de, entre comillas, derecha, que promueve estas cosas. O sea, donde tú encuentras puntos en común, por ejemplo, entre los libertarios objetivistas, ¿no?, a la Gloria Álvarez, ¿no?, que, bueno, sin comentarios sobre Gloria Álvarez, no tengo nada bueno que decir de ella. Donde ¿por qué no te gusta Gloria Álvarez? Eso me interesa. Porque me parece intelectualmente pobrísima, no tiene una formación, eso se nota. Mira, no es que yo no es que sea Scruton, pero yo sí he hecho mi tarea durante varios años y he leído, y una persona que ha leído, que ha investigado, que ha conversado con gente que sabe más que uno, se da cuenta inmediatamente e identifica a los charlatanes. ¿Okay? Eso es inmediato. Y tú te das cuenta de cuántas páginas ha dado vuelta Gloria Álvarez en su vida, y son poquísimas.
Es el típico discursito del populismo, del Chávez, Maduro, Cuba, Venezuela, ya es la misma tontería una tras otra. Ahora se trató de reinventar con esta idea de que ahora es anticonservadora, ¿no? Porque los conservadores le salió el tiro por la culata, calculó mal porque pensó que ese librazo, que es todo un plagio por lo demás y está documentado en redes, de cómo ser un conservador, pensó que con ese libro iba a saltar al estrellato absoluto, y lo que terminó haciendo fue estrellarse porque se dio cuenta que una inmensa parte de su base de apoyo era gente conservadora. Gloria Álvarez es una broma, es un producto de marketing. Gloria Álvarez es un producto de marketing, igual que Antonella Martí y todos estos libertarios de pacotilla que hay acá en América Latina. Me parecen una broma, malísimos todos, intelectualmente muy pobres. Se notó incluso, hubo un debate, Agustín Laje que debatió a Gloria Álvarez, y fue una lástima. O sea, yo me sentí mal por esta chica, porque Agustín la dejó mal parada. Y sucede lo mismo. Esta gente no, mira, porque tienen dinero detrás para apoyar sus eventos, para irse de viaje, presentarse en estos podcasts donde hay toda una cuestión mediática muy bien preparada. Hay dinero de por medio. Si fueran realmente reaccionarios frente a la agenda del progresismo, esta gente ya habría perdido el financiamiento. Es lo que hacen inmediatamente cuando uno se lanza al ataque contra estas agendas, cuando desafía la narrativa convencional, y lo que hacen inmediatamente es atacarte en tu trabajo, quitarte el empleo, quitarte el sueldo, destruirte completamente. Esta gente convive a la perfección. Concisamente, lo más corto que puedas, Miklos, ¿cómo defines progresismo? Antes de dar pie a mi última pregunta. El progresismo es una ideología que tuvo sus orígenes en los Estados Unidos a fines del siglo XIX, que fue readaptada al siglo XX con este libro, La Tercera Vía, de Anthony Giddens. Es este centro moderado tecnocrático que cree en la revolución, que cree en la reforma política, económica, social y cultural, utilizando como principales medios de cambio la ciencia y la tecnología. Eso es progresismo. Ahora, y con eso termino, ¿cómo percibes, sé que estás en Budapest desde hace algún tiempo, pero cómo estabas acá para la elección, lo que está pasando en nuestro país con la llegada de un gobierno de extrema izquierda, por demás incompetente, pero la agenda es claramente de extrema izquierda, al poder? Bueno, me parece, es la gran desgracia del Perú. Y me da lo mismo lo que me digan, ¿no? En mi opinión, para mí habría, y voy a hablar condicional para evitar cualquier problema, habría habido fraude. Vamos a ponerlo en esos términos. Porque yo no puedo aceptar, no puedo creer que un sujeto tan pobre, tan elemental como Castillo, llegase a ser presidente del Perú. Ese personaje llegó por cuestiones o habría llegado, habría llegado por cuestiones que van más allá de las urnas. Eso es lo que yo sospecho. Sí. ¿Okay? Vamos a ponerlo en esos planos. Entonces, para mí es una desgracia que tengamos el triste registro de tener al primer marxista elegido en urnas. En la historia. No lo puedo creer. Y estoy aquí sí no hago distinciones si son progres, libertarios, por esta cuestión particular donde creo que sí hay que unir fuerzas. Por eso es que no he estado apoyando, incluso aunque ideológicamente no está alineado con gente como Gersi, ¿no? Que está liderando ahí un tema de la constituyente. Me quito las pugnas en este caso, y creo que todos remamos en el mismo sentido para evitar esta asamblea constituyente, para evitar que se tiren la constitución del 93, para evitar que destruyan la economía como ya lo están haciendo por incompetentes. Totalmente. Miklos, gracias por la conversación. Gracias a ti, Diego. Un abrazo. Un abrazo. Y muy interesante. Lo último que ha dicho Miklos Lukács es algo que yo comparto plenamente. Yo lo he dicho. Hubo un momento en cual dejamos de utilizar la palabra fraude. Y yo siempre he dicho, está bien que en una elección, sobre todo en un país como el Perú, si en Estados Unidos vemos que hay irregularidades, imagínense en Perú, puedas tener tú 2 o 3 irregularidades que se descubrieron, pero no puedes tener 10 y pedirle a la gente que te crea. En un proceso electoral que culminó con casi 65% del país, casi 65% del país solicitando una auditoría electoral porque consideraban que carecía de legitimidad del proceso que se acababa de realizar. Yo estoy de acuerdo con Miklos. Yo tengo mucho respeto por el peruano de a pie y me rehúso a pensar que Pedro Castillo pueda haber sido elegido a la máxima magistratura del país.
sin ayuda externa. Por cuanto, como lo dije desde el inicio de su proclamación, no de su presidencia, yo no considero su presidencia legítima. Desde que fue proclamado dije que no iba a poder gobernar porque más de la mitad del país consideraba que era un presidente ilegítimo y lo es. Interesante que Miklos Lukács tenga una percepción parecida. Espero que hayan disfrutado este diálogo muy interesantes. Hay algunas coincidencias que tenemos con él, en otras cosas no, pero siempre cotejando puntos de vista y con la esperanza de que estos diálogos que hacemos acá a ustedes les sirva en la elección de sus decisiones, en la elección de sus decisiones de vida, de qué ideología los representa, de qué conjunto de ideas, qué doctrinas resuenan con ustedes, y ese es nuestro trabajo aquí en el Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo, la libertad por sobre todo. Gracias, hasta un próximo episodio de Asintomáticos, siempre por ILAD Media.